No sé si fue coincidencia o si de verdad me escuchó, pero desde ese día dejé de bromear con esas cosas. Todo empezó muy normal. Una tarde, una señora amiga de mi mamá estaba platicando con ella. Yo estaba ahí, escuchando sin poner mucha atención, hasta que dijo algo que me hizo reír. Dijo que a los niños no debían disfrazarlos, porque se los podía llevar el demonio. A mí se me hizo absurdo, y bromeando dije, pues mejor, que se los lleve. Me reí, para mí fue cualquier cosa, pero mi mamá se volteó de inmediato. No digas eso, me dijo seria. Te puede escuchar la Llorona. Y yo, seguí en el juego. Ojalá, le dije, para que se los lleve de una vez. Me reí otra vez, y ahí quedó, o eso pensé. Esa misma noche salí con mi novio. Fuimos a una fiesta, pero desde que llegamos, algo no se sentía bien. No sé cómo explicarlo. No pasó nada raro, pero los dos estábamos incómodos, inquietos, como si no encajáramos ahí, como si algo no quisiera que estuviéramos. Después de un rato le dije, ¿sabes qué? Mejor vámonos. Y nos regresamos. Llegué temprano a mi casa. Todo estaba en silencio. Me acosté, pero no podía dormir. Me sentía rara, inquieta, como si algo estuviera fuera de lugar. Después de mucho tiempo, me quedé dormida. Y fue cuando empezó. Soñé que estaba con mi novio otra vez, manejando, de noche, calles vacías, y de pronto, nos perdíamos. Llegábamos a una zona que no conocíamos. Había un canal, oscuro, y al fondo, vi a una mujer, vestida de blanco, cargando algo, parecía un niño. Y yo, en el sueño, le dije a mi novio, espérate, tal vez necesita ayuda, pero algo no se sentía bien, nada bien. Y cuando volteé al retrovisor, la volví a ver, pero ya no estaba lejos, estaba más cerca, demasiado cerca, y en ese momento lo supe. Písale, le grité, es la Llorona, y entonces, la escuché, un lamento, pero no como dicen, no era, ay mis hijos, no, era algo mucho peor, un sonido desgarrador, horrible, como si algo estuviera sufriendo, pero también buscando, y en ese instante, desperté, de golpe, con el corazón acelerado. Pensé que había sido solo un sueño, pero entonces, la volví a escuchar, no en el sueño, en mi cuarto, el lamento, lejos, pero real, demasiado real. Sentí como se me gelaba el cuerpo, intenté moverme, gritar, pero no pude, no podía hacer nada, solo escuchar, y mientras ese lamento seguía, los perros de los vecinos empezaron a reaccionar, a llorar, a desesperarse, a lanzarse contra las rejas, como si quisieran escapar de algo. El sonido se acercaba y se alejaba, pero nunca desaparecía. Fueron minutos, 4, tal vez más, pero se sintieron eternos, hasta que de repente todo se detuvo, silencio, y en ese momento pude moverme, salí corriendo, directo al cuarto de mi mamá. Abrí la puerta y ella ya estaba despierta, sentada, pálida. Solo me miró y me dijo, yo también escuché todo. Desde esa noche, no me importa si alguien me cree o no. Yo sé lo que escuché y también sé algo más. No fue coincidencia, porque desde ese día, nunca volví a bromear con eso. No sabía qué era, pero sabía que no era normal. Tenía 7 años, y durante semanas empecé a tener la misma pesadilla. Siempre igual, siempre en el mismo lugar. Estaba con mis amigos, jugando en la colonia. Todo se sentía normal al principio. Risas, calles conocidas, casas que ya había visto 1000 veces. Hasta que llegábamos a esa casa, una casa vieja, de esas que parecen abandonadas, pero no lo están. Afuera, sentada, había una mujer,
Vendía dulces, o eso parecía. Tenía un vestido blanco, pero no era limpio, era viejo, gastado, como si hubiera estado enterrado mucho tiempo. Nunca podía verle el rostro. Siempre estaba cubierto, por sombras, por su cabello, por algo que no me dejaba verlo. Mis amigos se acercaban, tomaban dulces. Todo parecía normal, hasta que era mi turno. Cuando extendía la mano, ella me agarraba, fuerte, demasiado fuerte. Su mano estaba fría, húmeda, y comenzaba a jalarme hacia dentro de la casa. Yo intentaba soltarme, pero no podía, no tenía fuerza. Era como si algo me estuviera quitando el aire, y en ese momento, mis amigos reaccionaban, me jalaban de regreso, con desesperación, y justo cuando lograban sacarme, ella desaparecía, así, de la nada, ya no estaba, solo quedaba el silencio, y entonces, ese sonido, un lamento, lejos, pero horrible. No eran palabras, no era un grito claro, era algo más, algo que no debería escucharse, y siempre terminaba igual, corriendo, todos corriendo, sin mirar atrás, porque sabíamos que venía detrás de nosotros. A veces la veía, a lo lejos, arrastrándose, otras veces, solo la sentía, pero sabía que estaba ahí, cada noche, la misma pesadilla. La misma mujer, el mismo lamento. Yo no sabía qué era, nunca había escuchado de la Llorona, pero ahora creo que eso era, porque una noche todo cambió. Esa noche desperté, de golpe, con el corazón acelerado, sudando. Pensé que había terminado, que solo había sido otra pesadilla, pero entonces la escuché, no en el sueño, en mi cuarto. El mismo lamento, bajo, lejano, pero real, demasiado real. Sentí como se me gelaba todo el cuerpo. Me tapé de pies a cabeza, intentando no escuchar, pero no servía. El sonido seguía ahí, más cerca, más claro, como si estuviera afuera, o peor, dentro de la casa. No sé cuánto tiempo pasó. No podía moverme, no podía gritar, solo escuchar. Hasta que en algún momento todo se detuvo, silencio, total, y sin darme cuenta me quedé dormido. A la mañana siguiente pensé que todo había terminado, que por fin había sido solo un sueño, pero cuando me levanté y miré al lado de mi cama, lo vi, una gota, oscura, espesa, casi negra, en el suelo, como si hubiera caído ahí durante la noche. Nadie en mi casa supo decirme qué era, nadie lo explicó, y yo tampoco quise tocarla, pero entendí algo en ese momento. Eso no se había quedado en el sueño, y desde ese día dejé de verla, pero a veces, cuando todo está en silencio, siento que sigue ahí, esperando a que vuelva a acercarme. No estoy seguro de que haya sido la Llorona, pero tampoco sé qué otra cosa podría haber sido. Fue en el 2019. Yo estaba en mi último año de carrera, y como siempre pasa en esa etapa, me la vivía desvelado. Esa noche estaba en la sala, trabajando, concentrado, todo en silencio, demasiado silencio. El reloj marcaba alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando de pronto, un perro empezó a ladrar, fuerte, muy fuerte. No le di importancia, pensé que había visto algo, pero no pasó ni un minuto, cuando otro perro empezó, y luego otro, y otro. En cuestión de segundos, toda la calle estaba llena de ladridos. Era exagerado, demasiado. Se escuchaban desesperados, como si estuvieran reaccionando a algo, y yo, en lugar de asustarme, me reí, literal, y pensé, la clásica, ya no tarda en gritar la Llorona. Lo dije en broma, ni siquiera en voz alta, solo en mi mente, pero a los pocos minutos empezó. Al principio fue lejano,
Un sonido raro, no claro, no entendible, pero suficiente para hacerme levantar la mirada. Y entonces, lo escuché bien. No era un llanto, no era un lamento, no era el típico, ¡ay mis hijos! No, esto era otra cosa, era un grito desgarrador, como de alguien que está siendo lastimado, como si le estuvieran torturando. La voz se quebraba, se forzaba, era tan intenso que por un momento pensé que era un animal, pero no, yo ya había escuchado algo así antes, meses atrás. Una vecina había sufrido un accidente, le cayó agua hirviendo, y el grito que soltó era exactamente igual, ese mismo dolor, ese mismo tono. Eso era lo que estaba escuchando, y lo peor es que no se detenía. Pasaban los segundos, y seguía, y cada vez más cerca. Me quedé sentado, sin moverme, intentando mantener la calma, pensando que alguien pediría ayuda, que alguien saldría, pero no pasó nada, solo los perros, y ese grito. Pasaron unos 5 minutos, tal vez más, pero se sintieron eternos, y entonces lo escuché más cerca, mucho más, como si ya estuviera a unas casas de la mía. Ahí fue cuando sentí miedo de verdad. Me levanté, sin hacer ruido, y me fui a mi cuarto, cerré la puerta, me acosté, pero no podía dormir. Seguía escuchándolo, aunque ya no tan fuerte, se estaba alejando. Poco a poco, los perros seguían reaccionando, pero también empezaban a calmarse.